Todo comienza con una chica de secundaria llamada Goria, que logra ganar una beca para asistir a la escuela más exclusiva de Bangkok, la famosa Kutsu High School. Es un lugar lleno de hijos de millonarios, donde las apariencias lo son todo, y donde Goria claramente no encaja. Un día, mientras está en clase, se le acerca una nueva compañera llamada Hana. Viene de otro país y le cuesta hacer amigos, así que al ver a Goria tan amable, le pide que sean amigas. Goria acepta con gusto, y de paso le lanza una advertencia. Hay un grupo en esa escuela del que es mejor mantenerse lejos, el temido F4. F4 está compuesto por 4 estudiantes ricos y poderosos: Time, Ren, Kevin y MJ. Son prácticamente los reyes del colegio. Si alguien se mete con ellos, recibe una tarjeta roja en su casillero. Y eso significa que está oficialmente en la mira. De hecho, justo después, un estudiante aparece con una tarjeta roja. Y todos corren al antiguo estadio del colegio, donde F4 lo espera para someterlo a una humillación pública. Sí, así de turbias son las cosas ahí. Las chicas, lejos de asustarse, están fascinadas con los chicos de F4. Y el líder, Time, tiene un poder tan grande en la escuela que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Goria y Hana también llegan al estadio para ver qué está pasando, pero lo que encuentran es un verdadero espectáculo de abuso de poder. Sin embargo, no todos en F4 son iguales. Ren, el más callado y reservado, no soporta ver cómo maltratan a otros, así que se da media vuelta y se va, pero justo antes de irse, cruza la mirada con Goria por primera vez. Más tarde, ya frustrada por lo que había presenciado, Goria sube al techo de la escuela para desahogarse a los gritos, y casualmente, Ren estaba ahí durmiendo. Su grito lo despierta, y aunque apenas se conocen, él le dedica una sonrisa suave antes de marcharse. Ese pequeño gesto marca el inicio de algo distinto. Al día siguiente, durante el almuerzo, Goria y Hana conversan sobre Mira, una exalumna del colegio a la que ambas admiran mucho. Es elegante, inteligente y además formaba parte de F4, aunque ahora estudia en Francia. Pero la calma dura poco. Cuando Hana está por irse, sin querer derrama comida sobre los zapatos de Time. Todos en la cafetería se quedan en silencio. Hana, asustada, le pide disculpas y promete hacer lo que sea para enmendar su error. Y la respuesta de Time es cruel. Con una sonrisa burlona, le pide que le lama el zapato. Los estudiantes empiezan a alentar la escena. Y Goria, completamente indignada, golpea la mesa con fuerza. Se levanta, camina hasta Time y le dice que ya fue suficiente, que esto no es gracioso ni justo ni nada parecido. Ren, que estaba observando desde lejos, queda impactado por el valor de Goria. Ella intenta que Time se disculpe y deje en paz a Hana, pero él, aun con su típica sonrisa arrogante, acepta la disculpa de Goria. Luego se gira hacia Hana y le dice que tiene suerte de tener una amiga como ella. Con esa frase cierra el espectáculo y F4 se marcha, pero las consecuencias no tardan en llegar. Al día siguiente, Goria encuentra una tarjeta roja en su casillero. Automáticamente, todos en el colegio lo graban y lo comparten en los grupos de chat. Goria, furiosa, arruga la tarjeta y se va del lugar. Pero la pesadilla apenas empieza. Varios estudiantes comienzan a molestarla por todo el colegio. Le lanzan pelotas para hacerla caer, le echan agua en la cabeza, todo mientras se ríen. Cansada y sin saber a dónde ir, vuelve al techo a gritar de pura frustración. Y otra vez se encuentra con Ren. Ren le ofrece una toalla negra que estaba sobre la mesa para que se seque. Pero Goria está tan alterada que simplemente se aleja. Entonces él la detiene y le tapa la boca con suavidad. Los matones están buscándola. Cuando llegan a preguntarle si la ha visto, Ren miente y dice que no. Así que Goria se queda escondida un rato más. Antes de irse, Ren le aconseja que se quede ahí hasta que todos se hayan ido del colegio. Cuando él se va, Goria nota que hay algo más. Debajo de esa toalla encuentra una pintura de ella misma gritando. Se queda mirando sorprendida. Ren ya se había ido, pero ese gesto la deja desconcertada. Al caer la noche, Goria vuelve al vestuario a buscar su bolso. Pero ahí están, esperándola los mismos de siempre. Esta vez las cosas se ponen realmente feas. Le rompen la ropa, la hacen llorar, gritar, pero justo en el peor momento, Ren vuelve a aparecer. Se planta frente a los agresores y les ordena que la dejen en paz. Los chicos, al verlo tan decidido, retroceden. Luego Ren le da a Goria una tela para cubrirse. Ella sigue temblando, llorando, y él simplemente se queda a su lado, en silencio, acompañándola. En medio del caos, Goria le confiesa que no puede volver a su casa. Afuera la están esperando. Al final, Ren causó una pequeña distracción para alejar a los matones y darle a Goria la oportunidad de salir ilesa y volver a casa. Al día siguiente, Goria notó que su casillero ya no tenía una tarjeta roja. Pero eso no significaba que sus problemas hubieran terminado. Los mismos estudiantes que la habían estado molestando y que claramente seguían órdenes de Time le robaron los zapatos, esos que su mamá le había regalado con tanto cariño. Se los llevaron al viejo estadio de la escuela, donde para variar, Time la estaba esperando. Cuando Goria llegó, vio como él, sin pensarlo dos veces, cortaba sus zapatos con un cuchillo, y no conforme con eso, los tiró a la basura.
Goria, con los ojos llenos de lágrimas, recogió los zapatos rotos y se los volvió a poner, envolviéndolos en sus pies como pudo. Entonces Time se le acercó para advertirle que no lo desafiara nunca más. Pero esta vez Goria no pensaba quedarse callada. Lo miró fijo, lo empujó y hasta lo pateó con sus propios zapatos destruidos. Time terminó en el suelo y ella le dejó claro que no pensaba rendirse ni dejarse pisotear por nadie. Ren y los demás que estaban presentes quedaron impresionados con la valentía de Goria. Incluso el mismo Time se quedó en silencio, como si por primera vez no supiera qué decir. Al día siguiente, Time llevó en secreto a Goria a su casa. Cuando llegaron, la hizo pasar y hasta se encargó de que se arreglara un poco. Le ofreció ropa elegante y le dijo que quería hablar con ella. Goria, sorprendida, se peinaba frente al espejo cuando él apareció de golpe, haciéndola sobresaltarse. Molesta, le preguntó qué pretendía con todo eso. Entonces él le ofreció cosas caras, joyas, ropa, lo que quisiera. Pero a cambio le pedía grabar un video disculpándose con él. Obviamente, Goria se negó rotundamente y terminaron discutiendo. Justo en ese momento apareció la madre de Time, Rosalind, una mujer estricta, fría y con cero paciencia. Al verla, Time se quedó callado. Goria volvió a la escuela poco después, y sí, seguía siendo blanco de burlas y acoso. Frustrada, volvió a la azotea para desahogarse, como siempre. Gritó todo lo que tenía adentro. Pero cuando se dio vuelta, Ren estaba ahí, escuchándola. Le dijo que había oído todo lo que había gritado y la invitó a charlar. Goria se sonrojó sin poder evitarlo. Al día siguiente, Hannah recibió una tarjeta roja. Goria, al enterarse, corrió directo al estadio. Ahí encontró a su amiga llorando, mientras los compañeros de Time se burlaban de ella. MG, que ya no estaba de acuerdo con ese tipo de comportamiento, decidió apartarse. Incluso Kevin miró con desaprobación cuando vio que estaban a punto de afeitarle la cabeza a Hannah, y en ese momento apareció Goria. Sin pensarlo, se paró frente a Hannah y enfrentó a Time con decisión. Le dijo que si estaba enojado, debería estarlo con él mismo, no con los demás. Lo que Goria no sabía era que, en realidad, todo había sido planeado por Time para que ella apareciera. Y así fue. Se acercó a ella, tomó una navaja de manos de uno de sus amigos y le propuso algo absurdo: que se afeitara el cabello si quería salvar a su amiga. Pero Goria no se achicó. Tomó la navaja, lo miró con rabia y le dijo que no era más que un niño rico malcriado. Justo cuando estaba a punto de cortarse el pelo, Ren apareció. Se puso entre ellos y salvó a Goria. Time, frustrado, se marchó sin decir palabra. Poco después, F4 se dirigió al aeropuerto para recibir a Mira, quien volvía desde Francia. Apenas la vio, Ren corrió a abrazarla. Mientras tanto, en la escuela, los mismos estudiantes que habían molestado a Goria ahora intentaban acercarse a ella de forma amable. La invitaron a la fiesta de bienvenida para Mira, pero claramente no eran buenas intenciones. Goria decidió ir con su mejor amiga, Canning. Apenas llegaron, los matones comenzaron a burlarse de su apariencia, hasta que Goria, cansada, decidió marcharse. Pero justo cuando estaba por irse, F4 llegó a la fiesta, así que no le quedó otra que quedarse. Goria se sentó en silencio junto a la piscina, y desde ahí notó que Ren y Mira se veían muy cercanos, como si tuvieran algo más que una amistad. Eso le generó celos, aunque no tuvo mucho tiempo para pensar en eso, porque las mismas chicas de siempre empezaron a molestarla otra vez. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, Time la defendió. Le limpió la cara en secreto, después de que una de ellas le arrojara algo. Ren, que lo notó, también intervino y le dio un pañuelo. Mira, que había estado observando todo, perdió la paciencia. Agarró su vaso de cerveza, se lo tiró encima a las chicas y las empujó a la piscina. Después de eso, llevó a Goria a su habitación para que se cambiara. Goria salió vestida con un nuevo vestido y todos los invitados quedaron boquiabiertos. Se veía increíble. Mira la tomó del brazo y la presentó ante Ren, que ya la esperaba para bailar con ella. Time, al verlos juntos, no pudo disimular sus celos. Se acercó bruscamente y chocó con Ren. Mira se enojó con él por arruinar su fiesta y lo empujó. Ren, ya cansado, le respondió con un golpe y los dos empezaron a pelear. En medio del caos, Goria intentó separarlos, pero sin querer empujó a Time, que cayó al suelo, justo sobre ella. Y ahí, sin quererlo, terminaron besándose frente a todos. El ambiente quedó congelado. Goria, en shock, se tapó los labios mientras todos los invitados los miraban sorprendidos. Time, completamente avergonzado, se levantó y se fue del lugar. A la mañana siguiente, Time estaba de lo más feliz, convencido de que el beso había sido algo especial y que quizás Goria sentía algo por él. MJ y Kevin intentaron hacerlo entrar en razón y le dijeron que debería disculparse con Ren. Pero como era de esperarse, Time se negó. Mientras tanto, Ren estaba con Mira, pintándola mientras compartían una taza de té. En medio de la charla, Mira le confesó que volvería a Francia para continuar sus estudios. Ren quedó visiblemente afectado. Por su parte, Goria, al volver de la escuela, pasó por la casa de Mira para devolverle el vestido que había usado en la fiesta. Pero justo al llegar, escuchó una conversación tensa entre Mira y Ren. Estaban discutiendo por la decisión de ella de irse nuevamente a Francia. Y por el tono, la relación entre ellos parecía estar colgando de un hilo. A la mañana siguiente, mientras esperaba el autobús, Goria revisaba redes sociales. Los rumores sobre una posible ruptura entre Ren y
Mira ya estaban en boca de todos. Inesperadamente, Time se sentó al lado de Goria en el autobús, usando unas gafas de sol como si quisiera pasar desapercibido. Pero no le salió muy bien. Goria, sospechando que algo raro pasaba, le preguntó por qué había tomado un autobús público. Y la respuesta no tardó. Simplemente quería acercarse a ella. Esa era su manera de estar con Goria sin tener que invitarla formalmente. Pero en lugar de parecerle romántico, a Goria le pareció una falta de respeto. Estaba ocupando espacio en un transporte que muchas personas necesitaban de verdad. Lo que ninguno de los dos sabía era que la hermana mayor de Time, Tia, los venía siguiendo desde su auto. Justo cuando el autobús se detuvo, porque el coche de Tia le bloqueó el paso. Goria aprovechó para escapar. Tia se bajó del auto y, sin dudarlo, le dio una buena patada a su hermano para evitar que la persiguiera. Goria, confundida por toda la escena, quedó sorprendida al ver que Tia era mucho más tranquila y simpática de lo que esperaba. Ella se presentó y le contó que su hermano nunca había perseguido a una chica como lo hacía con ella. Después ordenó a su chofer que llevara a Goria a la escuela. Antes de despedirse, le regaló una sonrisa cálida a su hermano y le dijo que necesitaban hablar. Ya en el autobús, Tia le dijo a Time que dejara de perder el tiempo y empezara a pensar más en los asuntos importantes, especialmente en los temas relacionados con su madre. También le mencionó que de alguna forma Goria lo estaba haciendo madurar. Mientras tanto, en el aeropuerto, Emilia y Kevin acompañaban a Mira, que estaba a punto de regresar a Francia. Goria también fue a despedirse y no pudo evitar sentirse triste al no ver a Ren. Pero para su sorpresa, Ren llegó unos minutos tarde y además le dio una gran noticia a Mira. Se iría con ella a Francia. Antes de partir, Ren tocó la cabeza de Goria con cariño. Le agradeció todo lo que había hecho y la besó suavemente. Ese gesto encendió los celos de Time, que estaba mirando desde lejos. Caminó hacia Ren y lo enfrentó, molesto por no haberle contado a F4 que se iría del país. Aún así, por primera vez, Time se disculpó con Ren durante su despedida. Poco después, Time hizo un anuncio especial. Había invitado a Goria a encontrarse con él en la rueda de la fortuna del muelle asiatique, a la 1 de la tarde del sábado. Goria no dijo nada, solo se quedó mirando ese anuncio, en silencio. Llegado el sábado, Goria se sentía confundida, así que salió de compras con Canning para distraerse. Pero justo entonces vio un programa de televisión donde aparecía Time hablando de una chica, y sus palabras la dejaron pensando. A pesar de la fuerte lluvia, no podía quitarse de la cabeza lo que él había dicho. Mencionó que no era del tipo que perseguía a nadie, ni que sabía esperar, pero que por una chica especial podría cambiar por completo. Cuando vio que ya eran las 4:30 de la tarde, Goria salió corriendo bajo la lluvia rumbo al lugar de la cita. Y ahí estaba él, empapado, temblando, pero esperando. Después de ese gesto, Time terminó con fiebre. Goria, preocupada, le ofreció una bebida caliente y un té que había comprado. Pero en lugar de agradecerle, él se molestó al darse cuenta de que era un té barato. Goria intentó quitárselo, pero él se lo tomó de un solo trago, como si fuera un castigo. Después la llevó a dar un paseo creyendo que estaban teniendo su primera cita, aunque Goria no lo veía así. Poco después, recibió un papel de una botarga disfrazada de oso. Cuando la botarga intentó abrazarla, Time intervino y le dijo que mejor se abrazara a sí misma. Luego leyó el papel del oso, que promocionaba una cita romántica para ver el atardecer. Decidieron ir. Todo iba bien, hasta que Time empezó a sentirse mal y vomitó. Resulta que no había comido nada en todo el día. Ambos quedaron atrapados en la escalera de emergencia. Cuando Time trató de apoyarse en Goria, ella lo empujó por reflejo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que tenía fiebre de verdad. Goria sacó un medicamento de su bolso y, aunque él se negó al principio por tratarse de una medicina común, ella insistió y se lo hizo tomar. Incluso apoyó su cabeza en su regazo y le puso una toalla en la frente para bajarle la fiebre. Time, mientras la miraba, estaba totalmente asombrado por lo que Goria estaba haciendo por él. Y en ese momento le prometió que pondría fin al sistema de las tarjetas rojas en la escuela. Al escuchar eso, Goria no pudo evitar sentirse feliz. Al día siguiente salieron por fin de las escaleras. Time acompañó a Goria hasta su casa. Justo antes de despedirse, se acercó tanto que le quitó algo del cabello, lo que hizo que Goria se pusiera muy nerviosa. Antes de marcharse, la invitó a otra cita. Ella, en broma, lo rechazó. Goria volvió a su casa con una sonrisa. Pero esa alegría se apagó de golpe cuando descubrió que su padre tenía problemas serios de deudas. Poco después se reunió con el hombre al que su padre le debía dinero para buscar una solución. Ella le propuso pagar en cuotas, pero el tipo le ofreció otra salida: trabajar en su club nocturno para cubrir la deuda. Goria, sin otra opción y sintiéndose atrapada, aceptó. Pero le puso una condición clara: nadie podía tocarla. Al día siguiente, en plena jornada escolar, el teléfono de Goria se rompió de forma repentina, y todos los estudiantes comenzaron a mirarla de forma extraña, como si supieran algo que ella no. Confundida y algo nerviosa, salió corriendo hasta una zona apartada del colegio, y ahí lo vio.
Las paredes estaban cubiertas con fotos de ella trabajando en el club, imágenes tomadas sin su consentimiento, ampliadas y pegadas como si fueran una exposición para humillarla públicamente. Goria no podía creerlo. En ese momento llegó Time, que también vio las fotos. Goria intentó explicarse, pero él, sin poder contener sus emociones, comenzó a gritarle. Ella le pidió que confiara en ella, pero él se dejó llevar por el impulso. Dijo sentirse decepcionado, creyendo que todo había sido una farsa, y exigió que Goria confesara lo que había hecho. Goria, cansada de ser malinterpretada, terminó empujándolo y confesando que sí, que era cierto, pero no como él creía. Aún así, el corazón de Time quedó destrozado. Pensaba que su primer amor era una persona diferente. Confundida y frustrada, Goria llamó a Canning para contarle lo que había pasado. Quería saber quién estaba detrás de todo eso y necesitaba su ayuda. Mientras tanto, Kevin también sospechaba de la situación. No quería que nadie pensara que F4 era un grupo fácil de engañar. MJ coincidió con él, así que ambos decidieron ayudar a Goria a descubrir la verdad. Esa misma noche, después de clases, Goria y Canning fueron al club en busca de pistas, pero no las dejaron entrar. Por casualidad, Canning se cruzó con Kevin, que también estaba allí. Ella le preguntó qué hacía en ese lugar, pero él fingió que solo había ido a divertirse. Era la segunda vez que se veían. La primera fue en la fiesta de Mira. Aunque Kevin reconoció que Canning le parecía una chica hermosa y encantadora. Ella sabía que tenía fama de coqueto y no se fiaba mucho. Aún así, Kevin le sugirió que se fueran a casa, pero en realidad estaba usando su reputación de Don Juan para investigar lo que había pasado. Empezó a preguntarle a las chicas del club si conocían a Goria y si había cámaras de seguridad. Eso llamó la atención de los guardias del lugar, y las chicas empezaron a sentirse incómodas. Un rato después se armó un alboroto, y Kevin, que sabía defenderse muy bien, se enfrentó a ellos con movimientos de artes marciales que dejaron a todos boquiabiertos. El dueño del club, al enterarse del escándalo, fue a ver quién era el responsable. Al descubrir que se trataba de Kevin, no se enojó. Era un cliente de honor. Así que el tema quedó ahí. Por otro lado, Time seguía decaído y con la cabeza hecha un lío. MJ intentó consolarlo, pero no logró que se abriera. Así que decidió dejarlo solo, aunque no le quitó la vista de encima. Fue entonces cuando MJ vio que se le acercaba una cara conocida, Hannah. Ella lo saludó y con una actitud tranquila espantó a las dos chicas que estaban con Time. Luego le ofreció una bebida que, sin que él supiera, tenía algo mezclado para hacerlo dormir. Time, que ya estaba algo afectado por el alcohol, terminó tomándola sin sospechar nada. MJ, que seguía observando, se distrajo unos segundos. Y cuando volvió a mirar, Hannah y Time ya no estaban. Mientras tanto, Goria se estaba quedando en casa de Canning. Estaba tan inquieta que no podía dormir. Revisando redes sociales, se topó con una publicación de Hannah, en la que aparecía Time. Eso la desconcentró completamente, al punto que dejó de escuchar lo que Canning le estaba contando sobre Kevin. Canning se dio cuenta de que Goria estaba nerviosa, y le preguntó qué estaba pasando entre ella y Time. Goria, algo avergonzada, confesó que lo que realmente le molestaba era que Time no confiara en ella. Fue entonces cuando Canning entendió que Goria estaba empezando a sentir algo más profundo por él. Por otro lado, Hannah había llevado a Time a una habitación de hotel. Tomó su teléfono, lo revisó y se notaba completamente obsesionada. Incluso pensó en besarlo mientras dormía, pero se detuvo cuando escuchó que él mencionaba el nombre de Goria en voz baja. Eso la llenó de rabia. Al día siguiente, en la escuela, Goria descubrió que su silla había sido vandalizada. Los rumores corrían como fuego, y todo parecía orquestado desde el chat del colegio. Cuando se supo que Hannah había respondido en ese grupo, varios estudiantes comenzaron a organizarse para atacarla. Goria llegó a la escuela en la motocicleta de Canning, tratando de evitar que los estudiantes hicieran daño, pero fue inútil. A pesar de sus esfuerzos, la moto terminó dañada. Y entonces algo dentro de Goria se rompió. Ya no podía aguantar más. Se cansó de correr, de esconderse, de callarse y decidió pelear. Mientras tanto, Time despertó aturdido en una habitación desconocida. Se incorporó lentamente, sin saber muy bien dónde estaba, y al correr las cortinas para mirar hacia afuera, se le vino a la mente un solo nombre: Goria. Justo en ese momento, Hannah lo abrazó desde atrás y le pidió que se olvidara de ella. Pero a Time le incomodó de inmediato la cercanía. Se soltó rápido, buscando desesperadamente su celular. Fue entonces cuando Hannah, sin filtro, le confesó lo que había estado guardando por años. Le contó que cuando eran niños, ella le había confesado sus sentimientos, pero él la había rechazado porque no la encontraba atractiva. Desde entonces, Hannah había estado obsesionada con conquistarlo. Recopilaba todo tipo de información sobre él, guardaba artículos, fotos y hasta se había hecho una cirugía plástica en la secundaria para intentar gustarle. También confesó que aquel día, en la cafetería, cuando derramó comida sobre sus zapatos, lo hizo a propósito. Era su manera de acercarse a él, pero el plan no salió como esperaba. Goria apareció en escena y, sin buscarlo, conquistó a Time con su valentía.
Eso fue lo que desató toda la envidia y el plan de venganza de Hannah. Estaba tan obsesionada que llegó a amenazar con lastimarse a sí misma si no conseguía ser lo suficientemente linda. Eso preocupó tanto a Time en su momento que incluso terminó hiriéndose la mano por intentar detenerla. Sin embargo, a pesar de todo, él le dio un consejo sincero y se fue. Ya con su teléfono en mano, vio algo que lo dejó helado. Sin perder tiempo, corrió de vuelta al colegio. En ese momento, Gloria estaba gritando de impotencia. Alguien estaba intentando prender fuego a la moto de Canning. La situación se descontrolaba, hasta que apareció Time como caído del cielo. Se paró frente a todos y los enfrentó. Les ordenó que se marcharan. Gloria, agotada, estuvo a punto de desmayarse, pero él la sostuvo con suavidad. Time, por primera vez, le pidió perdón, por no confiar en ella, por haberla herido, por todo. Gloria rompió en llanto y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas empaparon la ropa de Time mientras él la sostenía. Después la llevó en secreto a su casa. Le pidió al personal que trajeran un botiquín de primeros auxilios, y mientras se curaban las heridas mutuamente, Time le acarició la mejilla y volvió a disculparse. Dijo que se sentía culpable por haberla involucrado en todos sus problemas. Gloria, al ver ese lado de él, no pudo evitar sonreír. Se notaba que algo en Time estaba cambiando. Agotada por todo lo que había pasado, se quedó dormida en el sofá. Él, en silencio, le ofreció su pierna como almohada. La miró con ternura y, aprovechando que dormía, le confesó lo que sentía. Le pidió que fuera su novia. A la mañana siguiente, la ama de llaves de Time le preparó un uniforme escolar nuevo, zapatos e incluso le mostró una serie de motocicletas para que eligiera una. Gloria, sorprendida, lo llamó para preguntarle qué estaba pasando, pero él solo le dijo que eligiera la que más le gustara. Como ella dudaba, Time, muy a su estilo, le dijo que se quedara con todas. Time se encontraba resolviendo el problema con Hannah y le pidió a MJ que se encargara de los estudiantes que habían atacado a Gloria en la escuela. Estaba decidido a poner orden. Ya en clases, Gloria intentó hablar con Hannah, pero ella no quiso escucharla y simplemente se alejó. A Gloria se le notaba la tristeza en la cara. Al poco rato, en la cafetería, Time sorprendió a todos cuando se levantó y declaró en voz alta que Gloria era su novia, y advirtió que cualquiera que se atreviera a lastimarla tendría que vérselas con él. Gloria se quedó en shock. Y justo en ese momento, una nueva sorpresa. Ren había vuelto de Francia. Ambos se emocionaron al verlo. Gloria quería devolverle el pañuelo que él le había dado aquella vez. Lo buscó por la azotea, pero Ren apareció por detrás, lo que la tomó completamente desprevenida. Siempre lo había visto dibujando tranquilo, pero ahora estaba más pendiente del celular que otra cosa. Comenzó a llover y Gloria, algo nerviosa, aprovechó para devolverle el pañuelo rápido y salir de allí. Esa noche lo encontró frente a un cartel publicitario de Mira. Ren estaba pensativo. Gloria se le acercó y empezaron a conversar, aunque los anuncios se apagaron de pronto. Gloria, con la curiosidad a flor de piel, le preguntó cuánto tiempo había estado en Francia y cómo había sido su relación con Mira. Ren, intentando disimular, respondió que todo estaba bien y que eran felices, pero su forma de hablar no convencía a Gloria. Había algo raro en su actitud. Se lo notaba distante, como si estuviera evitando decir lo que sentía. Gloria le dijo que lo notaba cambiado. Ren no respondió. El silencio los envolvió. Gloria, incómoda, se levantó rápido para irse, pero en su apuro dejó el celular atrás. En su casa, Gloria no podía sacarse de la cabeza el cambio repentino en Ren. Algo en él la inquietaba. Ya no era el mismo chico tranquilo y sensible que ella conocía. Justo entonces, recibió una llamada en el teléfono de su hermano. Era un mensaje de Find My Phone. Gloria se dio cuenta de que había dejado su celular en la floristería, aunque más adelante admitiría que no fue del todo cierto. Con el paso de los días, el cambio en Ren era cada vez más evidente. Desde que volvió de Francia, estaba más irritable, coqueteaba sin sentido y parecía completamente inestable. Por otro lado, Time, sin tener idea de esto, fue a buscarlo para pedirle un consejo sobre qué ropa usar para una cita en Azur. Ren se rió y, en tono de broma, se ofreció a ayudarlo a elegir el atuendo. Pero al día siguiente, cuando Time fue a buscar algo, encontró el celular de Gloria en la silla de Ren. Al preguntarle por qué lo tenía, Ren explicó que se le había caído durante una reunión. Poco después, Ren recibió un paquete de Mira. Dentro estaba su viejo cuaderno de bocetos, el mismo que había dejado en Francia. Pero lo que lo quebró fue la nota que venía con él. Mira le deseaba que encontrara a alguien mejor que ella. Ren no dijo nada, pero su tristeza era imposible de disimular. Al día siguiente en la escuela, sin su celular, Gloria se encontró confundida por los murmullos de los demás estudiantes. Descubrió que circulaban rumores de que Mira ya tenía un nuevo novio en Francia. Al enterarse, se preocupó por Ren. Corrió a la azotea, donde lo encontró solo y claramente molesto. Gloria se disculpó por no haber comprendido todo antes y por haberlo animado a luchar por alguien que tal vez no lo valoraba. Ren le confesó que había comprendido una dura verdad. Amar a alguien no significa que estén destinados a estar juntos. Por eso había decidido dejar atrás esa historia y volver a casa.
Al oír eso, Goria no pudo contener las lágrimas. Ren la abrazó con ternura, intentando consolarla, pero sin saberlo, Time los estaba observando desde lejos, y al ver ese abrazo, la rabia lo invadió. Celoso, descargó toda su frustración contra unos estudiantes que no tenían nada que ver. La pelea llamó la atención de todos. Goria y Ren corrieron al lugar y al ver lo que ocurría, Goria intentó calmar a Time, pero él, sin decir nada más, expulsó a Ren del grupo F4, dejando a Kevin y MJ totalmente confundidos. Goria intentó hablar con él, pero Time, herido y lleno de resentimiento, le devolvió el celular de forma brusca. Fue ahí cuando Goria confesó. Había mentido sobre el celular y no lo había olvidado accidentalmente en la floristería. Eso solo enfureció más a Time. Se sintió traicionado y le reprochó que se hubiera puesto del lado de Ren. En un momento de impulso, levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo. Aún así, el miedo en los ojos de Goria le rompió el corazón. Time bajó la mirada y le dijo con voz quebrada que intentaría aceptar la realidad, que Goria jamás lo elegiría. Al día siguiente, Time se encerró en su habitación, abrazado a una toalla rosa que le recordaba a Goria. Pero su madre, Rosalind, apareció de repente. Estaba furiosa. Dijo que desde que Goria había entrado en su vida, todo había sido caos, que lo había vuelto débil, que lo estaba alejando del futuro que ella había planeado para él. Mientras tanto, Ren fue hasta la floristería para invitar a Goria a dar un paseo. Pasaron un rato agradable, lejos del drama. De vuelta en casa de Time, Kevin y MJ intentaron hacerlo entrar en razón. Le explicaron que Ren estaba pasando por un momento difícil, que no tenía que ver con Goria, pero él se negó a escucharlos, hasta que Ren apareció y lo retó a enfrentarse en el estadio de la escuela. Y ahí, los dos, frente a frente, soltaron todo lo que tenían guardado. Durante la pelea, Ren llegó a insultar a Goria, solo para empujar a Time a decir lo que sentía de verdad, y lo logró. Entre golpes y gritos, Time confesó que amaba profundamente a Goria. Esa confesión cambió todo. Ren sonrió y, como si nada, terminaron haciendo las paces. Poco después, Goria llegó y Ren la animó a confesar lo que sentía. En ese momento, Time se acercó, le acarició la cabeza con cariño y la abrazó. Ella, sonriendo entre lágrimas, respondió a ese abrazo. Finalmente, estaban en la misma sintonía. Al día siguiente, Goria comenzó a recibir un sinfín de mensajes de Time. Ahora sí, él la consideraba oficialmente su novia. Pero la paz no duraría mucho. Cuando Goria llegó a su casa, se encontró con una visita inesperada. Rosalind, la madre de Time. La mujer no tardó en criticar todo. Insultó la casa, la llamó pequeña, sucia, maloliente y dijo que Goria solo estaba con su hijo para escalar socialmente. La madre de Goria, al oír eso, explotó. Le tiró agua encima a Rosalind y la echó de su casa. Pero antes de irse, Rosalind dejó un mensaje claro. No importaba cuánto lo intentara, Goria nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Después de esa escena, el padre de Goria llegó con malas noticias. Su oficina había cerrado. Ya no podían seguir viviendo en la ciudad. Decidieron volver a su pueblo natal y ganarse la vida con la jardinería. Mientras tanto, F4 celebraba su reconciliación a bordo del yate de Ren. Todos estaban disfrutando, menos Time. No podía dejar de pensar en por qué Goria no respondía a sus mensajes. Días después, comenzó a buscarla por todos lados. Fue a clase, pasó por su casa y hasta dejó una carta en la floristería de Canning. Por su parte, Goria estaba trabajando para juntar algo de dinero y trataba de evitar a toda costa volver a verlo. Estaba agotada emocionalmente. De hecho, ni siquiera notó que la carta que le había dejado Time se le cayó al suelo por accidente. En otra parte, Canning le contó todo a Kevin: las amenazas de Rosalind, la situación económica de la familia de Goria y su decisión de alejarse. Kevin, al escuchar todo eso, quedó impactado. No sabía nada de lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le hizo sospechar y si el padre de Goria había perdido su empleo por culpa de Rosalind. Al enterarse de que su madre había causado la ruina de la familia de Goria, Time estalló. Lleno de rabia, enfrentó a Rosalind y la desafió, diciéndole que haría todo lo posible para ayudar a la familia de Goria a levantarse del daño que ella había provocado. Como parte de ese compromiso, compró una casa justo al lado de la de Goria y fue a mostrársela con una enorme sonrisa. Le confesó que ahora sabía por todo lo que ella estaba pasando y que, al menos, podían ser vecinos. Al día siguiente, Goria recibió un paquete con vestidos hermosos y una tarjeta de invitación al cumpleaños de tía, pero en lugar de emocionarse, se sintió incómoda. Las palabras crueles de Rosalind seguían resonando en su mente. Aún así, decidió asistir. Se puso uno de los vestidos, preparó un pastel casero y fue al evento. Sin embargo, la fiesta dio un giro inesperado cuando, de pronto, apareció Rosalind. La tensión se podía cortar con cuchillo. Kevin, MJ y Ren la vieron desde lejos y no pudieron evitar preocuparse por ella. Ren, al notar su incomodidad, se acercó y le sugirió que fuera a ver a Time. Goria se negó, pero Ren la cargó y, en un gesto espontáneo, la llevó directamente al centro de atención. Time, al verla, se disculpó con sus invitados y se acercó sonriendo para recibirla. Goria, algo nerviosa, apenas podía sostenerle la mirada. Justo cuando hablaban, Rosalind interrumpió todo con un anuncio que dejó a todos sin palabras. Una chica apareció corriendo, tropezó y cayó justo delante de Goria.
y fue entonces cuando Rosalind reveló que esa joven era la prometida de Time. El silencio se apoderó del lugar. Todos se giraron a mirar a Goria. La chica se llamaba Lita. Time, totalmente sorprendido por la noticia, se enfrentó a su madre en ese mismo instante. MJ, viendo el caos, le arrojó las llaves del auto para que escapara con Goria. Pero entre los flashes de las cámaras y la confusión, Time terminó agarrando la mano equivocada y salió corriendo con Lita en lugar de Goria. La situación fue un desastre. Y mientras todo eso ocurría, Rosalind aprovechó para alabar a Lita e insultar sin disimulo a Goria. Ren, viendo el estado en que había quedado Goria, se acercó y la animó. Le pidió que no escuchara las palabras de Rosalind y que confiara en Time. Al día siguiente, Goria volvió a casa y se encontró con una sorpresa. Time había preparado el almuerzo y estaba esperándola. Le explicó que estaba estresado por todo el asunto del matrimonio arreglado. Incluso había tenido pensamientos oscuros. Goria, preocupada, le dio una curita para su mano herida. Mientras tanto, Kevin, MJ y Ren estaban preocupados por la velocidad con la que Rosalind quería forzar el compromiso. Al día siguiente, Time le pidió a Ren que cuidara de Goria por un tiempo, ya que él estaría ocupado con trabajo. Lita y Goria salieron de compras juntas. Más tarde, Lita fue a casa de Goria y le preguntó directamente cuál era su relación con Time. Goria, algo incómoda, respondió que solo eran amigos. Pero justo en ese momento apareció Time todo emocionado, lo que generó una discusión entre él y Lita. Al día siguiente, Lita regresó a casa después de haber pasado la noche en casa de Goria. Por su parte, Time seguía completamente ocupado con su empresa. Cuando Goria fue a visitarlo, él la abrazó de repente, le acarició el cabello y le pidió paciencia. Goria comenzó a notar que cada vez se distanciaban más. Poco después llegaron noticias que sacudieron a todo el país. Varios de los empresarios más importantes de Tailandia habían fallecido. Eso significaba que una nueva empresa se posicionaría como la número 1. Por coincidencia, Goria y Canning consiguieron trabajo temporal ayudando a preparar el funeral de uno de esos empresarios. Pero algo no cuadraba. El ambiente no se sentía como un funeral. Kevin más tarde les explicó que en realidad todo era parte de una estrategia comercial. Después de presentar sus respetos, Ren y Goria vieron llegar a Time, acompañado de Lita. Esa escena hizo que Goria empezara a dudar. Realmente era la indicada para él. Time intentó acercarse a Goria para hablar, pero en ese momento Lita se lastimó la pierna, y para atenderla, Time usó la misma venda que Goria le había dado días antes. Lita se lo agradeció con una sonrisa, mientras Goria observaba todo en silencio. Al día siguiente, Goria seguía triste, pensativa. Ren se le acercó y le hizo ver algo que ella no había considerado. Lo importante no era cómo se sentía ella con respecto a Time, sino cómo se sentía Lita en medio de todo eso. Y por primera vez, Goria lo entendió. Más tarde, Goria y Lita tuvieron una conversación sincera. Lita le confesó sus sentimientos. Al principio no estaba interesada en Time, lo había visto en televisión y no le había causado buena impresión. Pero al conocerlo en persona, descubrió que era alguien con buen corazón, y pensó que, con el tiempo, podría llegar a amarlo. Dijo todo esto mientras sostenía la venda que él le había dado. Sus palabras, aunque amables, le partieron el corazón a Goria. Al día siguiente, Goria se sorprendió al encontrar a Time esperando por ella, todavía con la misma ropa del día anterior. Él había pasado la noche ahí, esperando que se despertara. Pero Goria, que ya había renunciado a su relación con él, le sonrió y elogió lo bien que se veía junto a Lita. Time se quedó confundido por ese comentario, y antes de que pudiera responder, Goria le pidió que se quedara con la persona adecuada. Esa persona, según ella, era Lita. También le pidió que abriera los ojos, que entendiera que eran demasiado diferentes. Él intentó hacerla recordar los momentos hermosos que compartieron, pero Goria, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que ya no podían estar juntos. Esa misma noche, Time fue a casa de Lita. Ella no entendía por qué había ido, hasta que él le confesó sus sentimientos y le pidió que fuera su novia. Le prometió que haría todo lo posible por abrirle su corazón. Al poco tiempo, Lita fue a ver a Goria para contarle la noticia. Le dijo con una sonrisa que Time quería estar con ella. Goria respondió con una sonrisa también, aunque por dentro sentía cómo se le apretaba el pecho. Mientras tanto, MJ, Kevin y Ren hablaban sobre cómo se había enfriado la relación entre Time y Goria. Ren, preocupado por ella, fue a la azotea y la encontró sola, con la mirada perdida. Goria, tratando de fingir que estaba bien, le pidió ayuda con los estudios. Más tarde, en la biblioteca, Goria vio un cartel sobre un próximo baile escolar, justo en el momento en que vio a varios estudiantes corriendo hacia la entrada del colegio. Time había llegado con Lita. MJ, Kevin y Ren estaban a punto de llamarlo cuando vieron algo que los dejó congelados. Lita besó a Time delante de todos. Ren, preocupado por cómo eso afectaría a Goria, salió a buscarla. Ella también había visto el beso. Se quedó paralizada, sintiéndose celosa,
triste y completamente devastada. Regresó a la biblioteca, pero fue molestada por un grupo de chicas. Para su suerte, un estudiante llamado Talai apareció para ayudarla. Ren notó la escena desde lejos. No le gustó lo que vio. Más tarde vio a Talai rodeado por un grupo de estudiantes discutiendo algo en secreto. Eso le dio mala espina, así que les tomó una foto para investigar más tarde. Le sonaban familiares esas caras. Mientras tanto, Goria estaba con el grupo de Talai. Uno de ellos advirtió que alguien lo seguía, y Talai le pidió a Goria que avisara al guardia. Luego aprovechó la situación para poner a Time como el villano de la historia, mostrándolo como un chico maleducado y agresivo. Time, que ya sospechaba que Talai tenía algo entre manos, intentó advertir a Goria, pero cuando fue a hablar con ella, Goria lo interrumpió. Le dijo que confiaba más en Talai. Eso lo destrozó. Pensó que Goria estaba saliendo con él, y en un ataque de celos la llamó con palabras hirientes. Ella no se lo permitió, lo abofeteó y le gritó que se fuera, que no quería volver a verlo. Antes de marcharse, Time le advirtió que se arrepentiría de confiar en Talai. Al día siguiente, Goria encontró otra tarjeta roja en su casillero. Poco después, un grupo de estudiantes la atacó. Talai apareció fingiendo ser su salvador, pero todo era parte de su plan. Empezó a difundir historias falsas sobre Time para poner a Goria en su contra. Luego, encerró a Goria en una sala junto a otros estudiantes que estaban listos para hacerle daño. Mientras tanto, algunas chicas que solían molestar a Goria empezaron a sospechar que algo raro estaba pasando. Desde que Time había dejado de usar las tarjetas rojas, algo no cuadraba. MJ y Kevin se preparaban para el baile escolar cuando Ren les mostró una foto de Talai. Tenía un mal presentimiento. Sospechaba que Talai estaba detrás de un grupo anti-F4. Le pidió a MJ que investigara mientras él intentaba contactar a Goria. Pero su teléfono no funcionaba, así que no tuvo otra opción. Salió corriendo a buscarla. Lo que no sabía era que Goria había sido llevada al antiguo estadio de la escuela, donde fue golpeada brutalmente por los mismos estudiantes. Ella logró llamar a Talai, rogándole que la ayudara. Pero él no hizo nada. Terminó empujada contra una columna y se desmayó del golpe. Afortunadamente, Ren llegó justo a tiempo. Corrió hacia ella, la abrazó y le lanzó una mirada fulminante a los atacantes. Poco después, Kevin llamó y Ren le explicó lo que había pasado. Goria había recibido una tarjeta roja. Kevin no podía creerlo. Le pidió a MJ que revisara las cámaras de seguridad del colegio. Ren se llevó a Goria del lugar. Pero justo cuando estaban por irse, Kevin llamó de nuevo. Había descubierto que las cámaras habían sido manipuladas. En ese mismo momento, Talai atacó por sorpresa a Ren desde atrás, dejándolo inconsciente. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Talai se llevó a Goria como rehén. Luego le envió una foto a Time, que en ese instante estaba con Lita. No mucho después, Time leyó un mensaje amenazante de Talai. Le exigía que fuera solo si quería salvar a Goria. De lo contrario, ella sufriría las consecuencias. Sin dudarlo, Time se lanzó hacia el lugar indicado, dejando a Lita atrás sin darle explicaciones. Al llegar se encontró con un grupo de estudiantes del movimiento anti-F4. Lo golpearon sin piedad. Talai, desde las sombras, observaba con satisfacción, disfrutando su momento de venganza. Goria, al presenciarlo todo, le gritó a Talai que Pufa, la estudiante que había sido agredida por una tarjeta roja al principio de la historia, estaría decepcionada de verlo actuar así. Esa frase enfureció a uno de los estudiantes, quien empujó a Goria haciéndola caer al suelo. Mientras tanto, los golpes sobre Time continuaban sin descanso. Justo cuando Talai se disponía a golpear a Time con una silla, Goria logró soltarse y corrió para protegerlo. Recibió el golpe ella misma y cayó inconsciente. Pasaron varios días. Finalmente, Goria despertó. Lo primero que hizo fue preguntarle a Canning cómo estaba Time, pero Canning guardó silencio, lo que encendió su preocupación. Goria salió corriendo hasta la enfermería. Cuando entró a la sala de tratamiento, el ambiente era sombrío. En la camilla, Time estaba cubierto con una sábana blanca. Goria rompió en llanto. Le confesó cuánto lo amaba, cuánto le importaba, y en medio de esa declaración, Time se incorporó de golpe, revelando que estaba vivo. Sonrió al escuchar su confesión. Goria, entre molesta y aliviada, lo regañó por asustarla, y lo golpeó con una almohada en tono juguetón. Fuera de la habitación, Lita sostenía un ramo de flores. Se acercaba con intención de visitarlo, pero al escuchar las risas entre ellos, se detuvo. Dolida, dejó caer las flores y se marchó en silencio. Más tarde, Ren actualizó a Time sobre el estado de Pufa, pero justo entonces apareció Talai por detrás. Le confesó a Ren que pensaba subir un video donde Time hablaba en el almacén, como venganza final. Time, sin dudar, llamó a su equipo. Les ordenó quitarle el teléfono a Talai y con firmeza presionó el botón de publicar. Le dijo a Talai que si tenía algo que decir, lo dijera ahora, que él asumiría toda la responsabilidad si eso ayudaba a cerrar ese ciclo de odio.
Esa noche, Goria fue llevada a la casa de Time sin previo aviso. Al llegar, él regañó a sus hombres por secuestrarla, pero también aprovechó para contarle que ya había resuelto todo con Talai y que se había disculpado con Pufa. Goria, al saber eso, se sintió aliviada. Finalmente, todo ese caos había llegado a su fin. Más tarde, Time la llevó afuera para ver una estrella fugaz. Aprovechó ese momento para regalarle un collar que había hecho él mismo. Le pidió una vez más que fuera su novia. Pero Goria se negó. Aún quedaba algo pendiente: su compromiso con Lita. Time lo entendió. Le prometió que hablaría seriamente con Lita para ponerle fin a esa relación. Le pidió a Goria que se quedara con el collar hasta que pudiera volver a confesarle su amor, libre de ataduras. Después de terminar con Lita, Time y Goria comenzaron a bromear como antes. En medio del juego, rompieron sin querer un jarrón de flores. Justo en ese instante, Lita llegó a la casa y los encontró juntos. Se sintió traicionada. Exigió una explicación. Pero antes de que las cosas se descontrolaran, la criada Japrat intervino. Explicó que Goria había sido contratada como sirvienta personal de Time, mientras Rosalind estaba fuera del país. Incluso le ofreció ese trabajo para que pudiera quedarse allí sin levantar sospechas. Al día siguiente, Goria empezó su nuevo rol en la casa como sirvienta, mientras Time no se despegaba de ella. Un día, Goria se lastimó la mano trabajando y él corrió a socorrerla. Pero ella, recordando la furia de Lita, se apartó. Esa misma noche, Time intentó organizar una conversación con su madre. Justo cuando se preparaba para ello, Goria apareció, pero no era para hablar. Simplemente estaba poniendo la mesa para la cena. Mientras bromeaban como antes, Lita lo sorprendió una vez más. Esta vez no hubo sutilezas. Fue cruel. Insultó a Goria por ser una sirvienta y le dijo que Rosalind ya le había dado permiso para vivir allí con Time, por lo que debía irse. Japrat, preocupado por Goria, le pidió que se tomara un descanso y saliera a despejarse. Mientras tanto, Lita se quebró. Llorando, confesó su amor por Time. En un intento desesperado, intentó llamar su atención, incluso mostrándose físicamente. Pero Time se mantuvo sereno. La cubrió con una manta, apartó la mirada y, sin decir una palabra, dejó claro que no sentía lo mismo. Más tarde, en una reunión con sus padres, Lita pidió la palabra antes que Time pudiera hablar. Declaró que quería cancelar el compromiso. Dijo que Time y ella no eran compatibles, que él tenía una forma de ser que ella ya no podía manejar, y que simplemente no lo amaba. Quería un nuevo comienzo, amarse a sí misma, perseguir su sueño de ir a Corea del Sur y dejar atrás una historia que no funcionó. Lita y Goria se abrazaron, se pidieron perdón mutuamente y se despidieron con afecto. Pero justo después de esa reconciliación, Goria se dio cuenta de que Time había desaparecido. MJ la recogió rápidamente y la llevó en auto. Fue entonces cuando se enteraron de la verdad. Time había estado desaparecido desde la mañana. Había sido secuestrado por antiguos miembros del grupo F4 que estaban descontentos con sus decisiones. En ese momento de incertidumbre, mientras todo el mundo lo buscaba, Time, con voz firme, le hizo una última petición a Goria, que fuera su novia. Y esta vez, sin dudarlo, Goria aceptó. Mientras tanto, en Singapur, Rosalind vio en las noticias que el compromiso entre Time y Lita había sido cancelado. Al día siguiente, Time soñó que besaba a Goria, y al despertar se regañó a sí mismo por tener ese tipo de pensamientos tan intensos. Más tarde pasó el día con el grupo F4, aunque Kevin parecía molesto. Al parecer tenía problemas con Kenin. Por su parte, Time admitió que su relación con Goria no avanzaba como él esperaba, así que entre todos decidieron organizar una fiesta sorpresa para ayudar a que ella se abriera más a él. Esa noche, Time hizo una videollamada con Ren y MJ para afinar los últimos detalles de la fiesta. Pero sin que él lo supiera, Goria estaba muy cerca y escuchó parte de la conversación. Sin embargo, él no se dio cuenta porque seguía preocupado por lo que pasaba entre Kevin y Canning. De hecho, le contó a Goria un poco del pasado de Kevin y de cómo había cambiado desde que se enamoró. Al día siguiente, Goria se enteró de que no había noticias sobre Canning. Preocupada, intentó comunicarse con ella. En medio de eso, MJ apareció y la llevó a la piscina, donde estaba todo listo para la fiesta sorpresa. Pero el plan fracasó. Goria estaba tan angustiada por Canning que no podía concentrarse en otra cosa. Más tarde, Goria recibió una llamada de su amiga y, sin dudarlo, abandonó la fiesta organizada por Time. Esto lo hizo enojar. Le reclamó por involucrarse tanto en los problemas de Canning, ya que él creía que ella quería resolverlo sola. También le explicó que ya había hablado con Kevin y que todo estaba solucionado. Finalmente, el conflicto entre Kevin y Canning se resolvió y los cuatro regresaron juntos. Kevin dejó a Canning en su casa, MJ se fue en su moto y Ren fue el último en irse. Pero justo antes de irse, Ren notó algo extraño. Había varios autos pasando frente a la casa de Time, y eso le dio mala espina. Mientras tanto, dentro de la casa, Time y Goria vivían un momento íntimo. Era el último día de Goria como sirvienta en esa casa. Él le confesó que seguía molesto por la fiesta fallida, pero prometió sorprenderla más adelante. Goria también tenía una sorpresa, y sin previo aviso, lo besó.
Ese beso cambió el ambiente. Se dejaron llevar por el momento y continuaron besándose con intensidad. Más tarde, al volver a su casa, Goria quedó perpleja al ver a Ren esperándola en la entrada. Le pidió que se fuera de inmediato, pero ella, llena de curiosidad, se acercó y vio su casa siendo demolida. Entró en pánico. Llorando trató de impedirlo sin entender qué estaba pasando. Poco después, Time se enteró por Chaprat de que su madre, Rosalind, había ordenado la demolición. Goria recibió una llamada de la misma Rosalind, quien la invitó a conversar para arreglar las cosas. Time le quitó el teléfono y enfrentó directamente a su madre. Le dijo que había ido demasiado lejos, que arruinaba la vida de las personas sin asumir sus errores. Pero Rosalind, con total frialdad, le respondió que solo estaba jugando. Como cuando los estudiantes recibían tarjetas rojas en el colegio. Esta vez la tarjeta roja era para Goria. Al día siguiente, Goria habló con Canning y con su padre. Les contó que Rosalind quería separarla de Time. Sin embargo, esta vez Goria estaba decidida a no rendirse. Impresionado por su determinación, el padre de Canning le ofreció un lugar temporal para quedarse. Más tarde, Time y los chicos llegaron con muebles y cosas para ayudarlas a instalarse. Esa tarde, Goria y Time compartieron un momento romántico, hasta que los demás miembros de F4 aparecieron para molestarlos un poco, como buenos amigos. Mientras tanto, en la casa de Time, Rosalind despidió a Chaprat al enterarse de que había ayudado a Goria a quedarse cerca. Por otro lado, Time fue a ayudar a Goria en la floristería de Canning. Cuando Chaprat lo llamó para contarle que lo habían despedido, también le informó que su madre había bloqueado todas sus cuentas bancarias. Time no podía ayudar más a Goria. Para ella fue devastador. Ver a las personas que amaba sufrir por culpa de Rosalind le rompía el alma. Incluso se enteró de que el padre de Canning había sido despedido por orden directa de la madre de Time. Fue entonces cuando Goria decidió ir a hablar con Rosalind. Al verla, comenzó diciendo que dejaría la vida de Time. Pero luego cambió el tono. Le pidió a Rosalind que al menos le devolviera la paz a las personas que estaban sufriendo por su culpa. Le advirtió que aunque ella se alejara, Time seguiría ganando. Fue ahí cuando Rosalind le mostró unos análisis médicos. Decía tener cáncer terminal. Lloró diciendo que iba a morir. Y le pidió a Goria que ayudara a que Time volviera a ser el chico frío y centrado de antes, por el bien de la empresa. Rosalind sabía que la mayor debilidad de Goria era su corazón. Fingió tener una enfermedad para manipularla. Y funcionó. Goria la abrazó con ternura y confió en ella. Después llamó a Time, le pidió que se vieran en el lugar donde habían tenido su primera cita. Cuando se encontraron, él notó que ella se comportaba de forma diferente, pero Goria negó que algo estuviera mal. Le dijo que se había reunido con su madre y que ahora todo estaba resuelto, que Rosalind lo había entendido. Y mientras el cielo se cubría de nubes y comenzaba a llover, Goria lo miró a los ojos y le pidió que terminaran. Al principio, Time sospechaba que Goria había terminado la relación por culpa de su madre, pero Goria negó esa versión y le mostró un cheque que Rosalind le había dado para que lo dejara. Aún así, Time no podía creer que ella hubiera aceptado dinero de su madre. Goria entonces dijo algo que lo rompió por dentro. Confesó que todo había sido un engaño, que desde el principio fingió ser amable solo para aprovecharse de su fortuna. Time no podía creer lo que estaba escuchando, hasta que Goria se quitó el collar que él mismo le había regalado y lo arrojó dejándolo caer en una rejilla de desagüe. Aunque ella no quería herirlo, sintió que no tenía otra opción. Al día siguiente, Canning se llevó una gran sorpresa al enterarse de que Goria se había marchado. Se lo contó de inmediato a Kevin. Mientras tanto, en un tren, Goria lloraba sola, arrepintiéndose de haber dejado atrás ese collar tan valioso. Por su parte, Rosalind se encargaba de tapar todas las huellas de su manipulación, mientras Time se preparaba para irse a estudiar negocios a Singapur. Pasó un año. MJ y Kevin se volvieron aún más populares en la universidad, y Ren seguía buscando a Goria. Visitaba pueblos, hablaba con los vecinos, recorría cada rincón con la esperanza de encontrarla. Mientras tanto, Time se había convertido en vicepresidente del grupo empresarial de su madre, dirigiendo los negocios desde Singapur. Pero su hermana tía estaba cada vez más preocupada. Lo veía transformarse poco a poco en una copia de Rosalind. Ya no era el mismo chico que solía ser cuando estaba con Goria. Un día, Ren recibió una videollamada de MJ y se pusieron al día. Por pura casualidad, después de cortar, Ren vio a Goria en un noticiero local. Sin perder un segundo, tomó un vuelo a Singapur y fue directo a ver a Time. Le dijo que sabía dónde estaba Goria, que había estado todo el tiempo escondida en su pueblo natal y sin redes sociales. Le mostró fotos, pruebas, incluso le contó que Goria estaba pasando por muchas dificultades económicas. Pero Time, todavía dolido, se negó a escuchar. Dijo que ya no quería saber nada de ella. Para él, Goria había elegido el dinero, y eso era imperdonable. Ren, frustrado, trató de hacerlo entrar en razón. Le dijo que si Goria realmente se hubiera quedado con el dinero, no estaría viviendo como lo estaba haciendo ahora. Pero Time insistió en echarlo de la sala. Ren lo miró fijo, le dijo lo que pensaba y se fue.
Mientras tanto, Goria acababa de volver del mercado cuando un grupo de cobradores apareció en su casa. Exigían que pagaran una deuda y empezaron a amenazar con llevarse los pocos objetos de valor que les quedaban. Goria, desesperada, pensó en el collar de Time, pero solo fue una ilusión. Fue su hermano quien la despertó. Sorprendentemente, Ren llegó en ese momento y se presentó como su novio. Pagó la deuda completa, 230.000 baht. Los padres de Goria, agradecidos, hasta le ofrecieron su casa en señal de gratitud. Más tarde, Goria le llevó una bebida a Ren, que disfrutaba del paisaje frente al mar y la dibujaba en su cuaderno. Fue entonces cuando el hermano de Goria se le acercó y le contó todo lo que había pasado con ella en ese año. Esa noche, Goria fue a buscar a Ren y descubrió que no estaba en su habitación. Entonces recibió una llamada. Era él. Le pidió que se encontraran en el puente. Al mismo tiempo, Time fue secuestrado por sorpresa. En el puente, Ren le mostró a Goria un video. Le pidió que lo viera hasta el final. En él, Time aparecía atado mientras MJ y Kevin trataban de hacerlo entrar en razón. Le decían que la influencia de su madre lo había cegado, que había actuado por miedo a ser traicionado, pero que el verdadero liderazgo y la verdadera vida no nacían de controlar, sino de confiar y de amar. Las palabras lo conmovieron. Time rompió en llanto. Preguntó si aún tenía tiempo para recuperar sus sueños. También confesó con la voz quebrada que no había dejado de pensar en Goria ni un solo día. Goria, que estaba viendo todo, no pudo contener las lágrimas. Ren aprovechó para contarle lo que había averiguado sobre el supuesto cáncer de Rosalind. Le dijo que todo había sido una mentira. Él lo sabía con certeza porque todos los miembros de la familia F4 habían sido tratados en el mismo hospital. Y si Rosalind estuviera enferma, lo sabrían. La había engañado. Goria, llena de emociones, le pidió a Ren que fueran de inmediato a Bangkok. Al día siguiente, Ren, MJ, Kevin y Goria se reunieron. Habían planeado entrar a la oficina de Time para enfrentarlo, pero no podían usar la entrada principal, así que buscaron una vía alternativa. Mientras tanto, dentro del edificio, Time acababa de presentar su propuesta de negocio, pero los inversionistas se quedaron en silencio. No hubo entusiasmo. Rosalind, viéndolo titubear, se levantó y se preparó para tomar el control otra vez. Pero de repente, uno de los inversionistas se levantó y sorprendió a todos apoyando la propuesta de Time. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo. El proyecto fue aprobado y Time no podía estar más feliz. En medio de esa alegría, recibió un mensaje de Kevin. Goria estaba entrando al edificio. Tia, emocionada, lo animó a ir a verla. Así que sin perder tiempo, Time salió corriendo. Pero en el camino se topó con un hombre que le resultaba extrañamente familiar. El hombre, con una expresión oscura, reveló su verdadera intención. Quería vengarse de Rosalind por haberlo despedido injustamente. Time, sin pensarlo dos veces, se interpuso y recibió el ataque en su lugar. Tia y Rosalind entraron en pánico y los llevaron de urgencia al hospital. El estado de Time era crítico. Había perdido mucha sangre y su corazón se detuvo por un momento, impidiendo que la sangre llegara al cerebro. Tia, furiosa, enfrentó a su madre en la sala de espera. Le gritó que todo eso era consecuencia directa de sus decisiones. Pero Rosalind, una vez más, no mostró ni un solo signo de remordimiento. Al día siguiente, Time seguía en coma. Goria, rota por dentro, esperaba pacientemente junto a la familia de Canning. Ren también estaba ahí, apoyándola como siempre. Poco después, Kevin llamó con la noticia que todos esperaban. Time había despertado, pero había un problema. Estaba siendo vigilado muy de cerca por los guardaespaldas de Rosalind. Nadie podía acercarse a él. Rosalind, lejos de alegrarse por completo, estaba molesta porque su hijo no se recuperaba como esperaba. El diagnóstico era demoledor. Time tenía una lesión cerebral y había perdido los recuerdos de los últimos 4 años. Tia trató de consolar a su madre, diciéndole que al menos él seguía vivo y que tal vez eso era una oportunidad para empezar de nuevo. Pero en vez de conmoverla, esas palabras despertaron algo más oscuro. Rosalind decidió aprovechar la situación. Le mostró a Time una foto de Ren, MJ y Kevin, y para sorpresa de todos, los recordaba. Pero no tenía ni una sola memoria de Goria, ni su rostro, ni su nombre. Tia no soportó más. La enfrentó acusándola de manipular la situación. Pero Rosalind reaccionó con frialdad y ordenó a los guardias que sacaran a su hija de la habitación. Poco después, Goria llegó. Intentó hablar con él, pero en cuanto escuchó su voz, Time sintió un dolor fuerte en la cabeza. Aún así, Goria logró acercarse, intentando reconectar. Pero él le pidió que se fuera, sin emociones, sin reconocimiento. Tia corrió a abrazar a Goria y le explicó todo. Rosalind estaba haciendo todo lo posible para borrar a Goria de la vida de Time. Le habían quitado el celular, su computadora, hasta bloquearon el acceso a sus redes. Nadie podía acercarse a él, ni siquiera Japrat, que había vuelto a trabajar. F4 tampoco podía verlo. Así que Ren, MJ, Kevin y Goria se reunieron para planear algo. Tenían que encontrar una forma de restaurar la memoria de Time y aprovecharían un momento en el que Rosalind saliera de casa. Mientras tanto, Rosalind había tomado una decisión definitiva. Tiró la medicación de su hijo. Ya no quería que recuperara nada, solo quería un nuevo Time, sin el pasado.
Esa tarde ya Pratt le avisó a MJ que Rosalind había salido a trabajar. Las criadas ya habían neutralizado a los guardias. El camino estaba libre. Gloria entró a escondidas a la habitación de Time y le tapó la boca para que no gritara. Él se sobresaltó, pero ella empezó a mostrarle cosas. Le habló de su cita en el zoológico, le mostró selfies, conversaciones antiguas, fotos, mensajes. Pero nada parecía funcionar. Time seguía sin recordarla. Incluso la trató con frialdad y la llamó perdedora. Eso fue demasiado para Gloria. En un acto de impulso, lo pateó, justo como había hecho aquella vez cuando él arruinó sus zapatos. Fue entonces cuando algo hizo clic. Time sintió un dolor agudo en la cabeza, como si un recuerdo olvidado luchara por salir a la superficie. Pero justo en ese momento, Rosalind apareció y, furiosa, tomó a Gloria del brazo y la echó de la habitación. La acusó de haberlo herido. Gloria, cansada de callar, le dijo que lo que más daño le hacía a su hijo era ella. Rosalind, sin contenerse, la abofeteó. Gloria salió de la casa. Afuera, bajo una lluvia intensa, Ren, MJ y Kevin esperaban noticias. Gloria no se fue, se quedó allí, empapada, sin moverse. Pasaron las horas, hasta que inesperadamente Rosalind se acercó. Ver a esa joven parada bajo la lluvia, sin rendirse, la dejó perpleja. Por primera vez, Rosalind sintió algo que no conocía muy bien: respeto o quizás culpa. En medio de la lluvia, Rosalind seguía negándose a dejar que Gloria entrara a ver a Time, sin importar cuánto esperara. Pero Gloria, calmadamente, le dijo que no quería verlo. No quería hablar con él, quería hablar con ella. Entonces Gloria le habló desde el corazón. Le dijo que ahora entendía que todo lo que Rosalind había hecho era por amor, que cada decisión, por dura que fuera, había estado guiada por el deseo de proteger a su hijo y asegurarse de que tuviera éxito en la empresa. Pero en medio de todo eso, había olvidado lo más importante: su felicidad. Gloria le aseguró que no le importaba si nunca volvía a ver a Time. Lo único que deseaba era que él pudiera sonreír de verdad. Justo en ese momento, Time apareció y la interrumpió, furioso. Le gritó a Gloria que dejara de vivir en fantasías, que él no recordaba nada y que debía irse. Ella, entre lágrimas, le dijo que lo amaría para siempre, aunque él nunca la recordara. Rosalind, observando todo en silencio, empezó a notar algo que no había entendido hasta ahora: el tipo de amor que un hijo necesita, y que Gloria había sido capaz de entregarle sin esperar nada a cambio. Cuando Gloria finalmente se fue, Time bajó la mirada. Algo en él no estaba bien, y entonces lo vio: el collar. Ese collar que Gloria había arrojado aquel día. Lo levantó, lo miró, y algo dentro de él se quebró. Rosalind lo notó, miró al asistente y le hizo una señal: ábrele la puerta. Por primera vez, la frialdad en su rostro se suavizó. Una sonrisa sincera cruzó su cara, como si al fin entendiera. Time salió corriendo tras Gloria y la alcanzó. Le preguntó confundido si alguna vez él le había dado ese collar. Gloria, con una mezcla de tristeza y esperanza, le dijo que sí, que fueron amantes, que estuvieron enamorados. Pero él, aún dudando, dijo que nunca había tenido novia. Sin embargo, de inmediato comenzó a sentirse mal. La cabeza le dolía, la fiebre subía y su cuerpo temblaba. Gloria, sin pensarlo, fue por medicina y trató de cuidarlo, igual que siempre. Y en ese instante, como si una puerta olvidada se abriera de golpe en su mente, Time recordó todo. Las imágenes volvieron. Los momentos, los abrazos, las discusiones, los besos. Gloria, su Gloria. Del otro lado, Ren, MJ y Kevin celebraron. Su plan había funcionado. La misión estaba completa. Días después, con la emoción todavía latente, Time le regaló a Gloria un hermoso vestido blanco para el baile de la escuela. Pero ella, como siempre, estaba ocupada ayudando a sus padres, y el vestido terminó manchado. Así que decidió ir al baile con su ropa de todos los días. Cuando llegó, recibió una tarjeta roja, pero esta vez no era una amenaza. La llevó hasta el estadio antiguo, el lugar donde todo había comenzado. Allí recibió una videollamada de Time. Parecía estar en otro sitio, pero en realidad estaba cerca. De repente las luces se encendieron. Time apareció junto a F4 y le tendió la mano. Ella sonrió sin poder creerlo. Y en medio de ese estadio, con todos mirándolos, Gloria y Time bailaron. No fue solo un cierre romántico, fue un renacer. Porque, como enseñó esta historia, si realmente amas a alguien, no te rendís, aunque pierda la memoria, aunque tenga miedo, aunque se aleje. Si es amor verdadero, lo vas a encontrar de nuevo, aunque tengan que volver a enamorarse desde cero. Y de esta manera termina el resumen. Ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.